al 3. Súper, súper. Bueno, ¿me ves todavía? ¿Me escuchas? Sí, te veo, te escucho bien. ¿Tú me escuchas y me ves bien? Y yo te escucho y te veo bien. Veo tu televisión de fondo. No es cierto, se ve de Súper. fondo. Sí, se ve borrosa, ¿no? Pues es que no puedo hacer nada con ella, entonces se tiene que quedar ahí. Está perfecto. Pues vamos a empezar. Sean todos bienvenidos a su podcast Dios Gente. El día de hoy me encuentro con la ingeniera química en alimentos, maestra en matemáticas, profesora, amante de los perros, Netflix y la moda, ex bailarina de ballet, fan de bailar, youtuber y científica, la maestra Andrea Rojas. Justamente andamos hablando de esto. Pero Sí. desde la última vez que nos vimos tenemos un podcast fallido, la gente no lo sabe. Que No, lo vamos a recuperar. lo vamos a recuperar. Porque la temporada pasada, pues muchas gracias, también participaste, pero sí, ahí fue más bien mi error. Pero bueno, nada que no se pueda resolver, ¿verdad? En esta vida hay cosas que se pueden solucionar, otras que no. Y esta es una de las que sí se puede solucionar. Además se puede volver a hacer y ya con mejores argumentos y así. Entonces, por algo pasan las cosas. Claro que sí. Sí, ya me voy a poner a estudiar otra vez. De hecho, abrí el script de ese podcast y me puse a leerlo porque escribí este script sobre el otro y dije, Ajá, wow, a mí sobre me eso, ¿no? muchas cosas y dije, ¿cómo hablamos de esto como una hora? Y dije, wow, no me acuerdo, o sea, sí me acuerdo de muchas cosas, pero otras como que no tanto y dije, está interesante, qué bueno, o sea, me va a servir para repasar y siempre repasar pues te hace como aprender más, ¿no? Como que te grabas más la información. A mí me gusta mucho eso para, sobre todo cuando veo y hago los podcasts, como volverlos a escuchar, porque me hace recordar como muchas cosas de las que se hablaron y o sea, aprendo más todavía, sin el estrés de estar aquí en la grabación. Qué bueno, qué bueno. ¿Sí me escuchas bien? Porque hace rato como que se fue la señal. Sí, se cortó un poquito, pero te veo bien. Entonces, Va, yo va, te voy va. avisando, corta por alguna razón del internet. Nada más te digo, oye, ¿puedes repetir? Pues, ¿sí? Va. Oye, Ok, ok. has estado? ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Ya, ¿Cómo? descansada, Sí, estamos platicando. despreocupada de la vida. Entonces, más tranquila, más tranquila. Eso es bueno. Bueno que disfrutemos las cosas que hacemos y eso es lo más importante, ¿no? Cuando no lo estás disfrutando es que tal vez no estás haciendo algo bien. Sí, o no, no estás en el lugar correcto, ¿no? Y a lo mejor es mucho, pero no es el lugar correcto. No, Sí, hay tiempos para todo, ¿no? O sea, también hay cosas que claro. tal vez no, y hay que saber identificar como estos momentums, ¿no? Que tienes para hacer las cosas. Oye, pues hoy tenemos un tema muy interesante para no dar letras, sí, porque aparte así está, va a estar un poco denso. Sí, un Eh, tema controversial. Tema controversial que justo, bueno, para cuando salga este podcast ya probablemente pasó un tiempo de todo esto, pero justo hace unas semanas más o menos se aprobó Sí, la aborto en México. O sea, se despenalizó, sería como realmente la palabra sí, correcta. es la palabra correcta. Ajá. Entonces ya había algunos estados que habían hecho esto, ¿no? Ciudad de México, creo que por ahí las Baja Californias. Entonces, Sí, pero ahora ya es como constitucionalmente pues permitido, ¿no? Entonces, no sé, digo, a este punto del podcast creo que también por ahí vi que todavía se va a discutir en el Poder Judicial y todo este rollo, pero no vamos a entrar al marco legal para la gente que escucha este podcast. No vamos a hablar de leyes, no es lo que nos corresponde, pero tenemos una experta en bioética, entonces vamos a tratar este tema desde el punto pues, bioético, ¿no? Que es creo que fundamental porque justamente lo hablamos en el podcast pasado, bueno, no en el pasado, sino en el primero que sí está publicado, pues que la bioética pues es como esta brújula, ¿no? Que se pone en un punto como medio, o sea, donde realmente trata de dar luz a, a las personas acerca de, pues, si una acción o un, pues sí, no sé si definirlo como una acción, pero
como si algo está justo, no bien ni mal, pero como que da esas razones, ¿no? Esos argumentos como para tomar decisiones sobre el tema, ¿no? Entonces me Sí, gustaría que... porque es correcto. Sí, que es lo correcto, exacto, ¿no? Entonces, para gente que no escucha ese podcast, los invitamos a que vaya. Es un podcast bastante, pues, profundo acerca de lo que es bioética en sí. Ahorita me gustaría solo que para retomar y para como partir de este punto, pues nos dijeras un poquito como esta onda de cuáles eran los principios para pues partir, yo creo que de ahí, ¿no? Porque pues todo parte de ahí y todo argumento o argumentación pues va a partir de estos principios bióticos. Claro, pues mira, yo creo que es importante identificarnos, o sea, mi maestra de bioética siempre me dice, ¿no? Que yo ya tengo la autoridad moral para explicar ciertas cosas. Creo que eso es importante identificarlo porque pues al final es como a partir de qué lo estás diciendo, ¿no? La moral, acuérdense que es como las reglas que ponemos en la sociedad, pero en este sentido la moralidad es como cuáles son tus reglas y cuáles son tus principios. Entonces, en el caso de la bioética, pues ya lo habíamos platicado, pues discute, como que la cuestión es justo discutir como estas situaciones que ocurren en la vida, o sea, porque pues, al final pues son situaciones, ¿no? O se llaman dilemas éticos, que son cuando existen como cierta situación en donde uno cree que está bien o que está mal o que se debe de hacer. Pero al final es un dilema y al final pues no es nada de lo correcto, ¿no? O sea, la realidad es que todos tenemos algo de correcto y pues cada quien lo va a ver desde su punto de vista y desde su moral. Entonces, los principios que mencionabas pues son 4, que son los más importantes, son los que nos regimos, ¿no? Y es el principio de justicia, en el sentido de justicia, como identificar que tiene que ver con la equidad, no tiene que ver con la igualdad, ¿no? Esta onda feminista, o sea, yo creo que todos los que trabajamos con bioética, pues nos sentimos de cierta forma identificados con el feminismo, porque busca la equidad, recordando que la equidad y la igualdad no son lo mismo, ¿no? Y la igualdad, pues al final, no sé si se acuerdan del meme, ¿no? En donde ponen como a personas que son como diferentes estaturas, el mismo cajón para que pueda ver algo. Pues obviamente no va a pasar lo mismo porque cada quien tiene una estatura diferente y aunque tú le hayas puesto el mismo cajón a uno chaparrito, pues no va a alcanzar a ver. Y entonces esta situación de la equidad es como darle la oportunidad a las personas de que empiezan desde el mismo lugar, ¿no? Aunque tuvieran más carencias o algunas diferencias, como darles esas situaciones no igualitarias, sino que den las mismas condiciones para empezar, ¿no? A hacer lo que sea. Pues bueno, ese es el principio de justicia. Tenemos el principio, uno que va junto, que es el de beneficencia, no maleficencia. Esos son 2. Van juntos porque pues al final se busca como beneficiar a ciertas personas, pero sin tratar de lastimar, ¿no? Pues, no sé, fracturar de cierta forma a las otras, ¿no? Entonces, por eso es beneficencia, no maleficencia, o igual como buscar como que a alguna persona le des una, no sé, algo o alguna condición que no la lastime, ¿no? Entonces, como que siempre ese principio va junto. Y por último, ya hasta se me olvidó cuál era. El de autonomía. Justicia, autonomía. Ay, yo, es que me lo sé recitando. Es como la tabla. El de autonomía, en donde hablamos como en esta situación de que todas las personas tuvieran como las condiciones, ¿cómo podemos decirlo? Como ahí más bien tiene que ver como con el conocimiento, en las mismas condiciones de conocimiento para poder tomar alguna decisión. Eso implica que además no estén bajo coerción. Eso implica que además pues a las personas no les esté influyendo cierta cosa para tomar una decisión, ¿no? Entonces que tengan como la libertad suficiente, porque así nos ponemos al filosofar acerca de la libertad, ya nos damos cuenta que nadie tiene libertad, pero generalmente, o sea, la mayor libertad para tomar una decisión, ¿no? Entonces eso es como la autonomía, eso implica la autonomía. Entonces, no sé, ¿cómo ves? Sí. De hecho, bueno, lo que mencionas ahorita, por ejemplo, en el caso de este tema en específico del aborto, pues creo que todos estos principios implican más de una persona, Sí, porque claro. normalmente, por ejemplo,
la parte, por ejemplo, de autonomía, ¿no? Pues es como la parte de como tú tener esta libertad de decisión y de todo esto, ¿no? Pero implica solo la decisión en base a que te afecte o no te afecte a ti, ¿no? Pero aquí hay un dilema en el hecho o en el sentido de que, pues, puedes estar afectando a alguien o a un tercero, no a alguien, a un tercero o dependiendo, pues, del cristal en que se mire, ¿no? Es que aquí hasta los términos son difíciles de manejar Claro, porque, está difícil. Es que bueno, nosotros pensamos que es muy difícil, pero realmente, o sea, como que siempre se considera desde la moral. O sea, este tema del aborto, pues es un tema que es súper conocido para la bioética, ¿no? Y es un tema muy, o sea, como que todo el mundo sabe que la bioética trabaja al respecto, ¿no? Pero no es tan difícil. Yo creo que científicamente, si lo miras desde la ciencia, mm, no es tan complicado, pero nosotros lo hacemos complicado porque existen como otras ciencias, ¿no? No nada más la ciencia como las ciencias naturales, sino en este caso, pues podríamos hablar del derecho, ¿no? Podríamos hablar de otras cuestiones que entonces ya implican la moral. Y entonces ese es el problema. Por eso es un dilema. sí, no, y también como bien mencionas, o sea, desde el punto, o sea, verlo desde un solo punto de vista, pues también es como, mm, tal vez como enfocarte no en la pintura completa, ¿no? Entonces, hay cuestiones sociales, hay cuestiones económicas, hay cuestiones de salud, hay cuestiones tanto de salud pública como de salud personal. Ajá. Entonces, pues sí, y tiene aparte este contexto más bien muy marcado moral, ¿no? Entonces, como, pues moral desde, no solo desde la parte de la religión, o sea, sino hasta desde el punto de vista muy personal, ¿no? O sea, también tiene Sí, ahí, ¿no? Entonces, pues sí, es un poco complicado, pero sí, también es un tema que ha existido desde toda la vida y de hecho me sorprendió mucho porque leí y, o sea, estos métodos de interrupción del embarazo existen desde las culturas egipcias, chinas, medievales y sí, todo esto. o sea, esto se ve desde, no sé, la Biblia, ahí aparecen textos, ¿no? En donde hablan justo de métodos de interrupción del embarazo y no nada más del aborto, sino incluso de infanticidio, ¿no? Entonces, creo que también, o sea, no sé, como que históricamente ha pasado por muchas situaciones, obviamente tiene que ver mucho con el contexto social, ¿no? Que Claro, se vive en ese momento para decir, ah, sí está bien o no, no está bien. sí. Y con el conocimiento, ¿no? También Sí. científico, porque justo, y este es un punto clave en este tema, es saber cuándo estamos hablando de una persona y cuándo estamos no hablando de una persona, ¿no? Entonces, este punto de quiebre, pues antes tal vez no era como así, pues tan importante, ¿no? Como que no se sabía o se ignoraba o se pasaba por alto este punto, ¿no? Entonces, inclusive a mí me sorprendió porque estaba leyendo que o sea, ni tan en la antigüedad como los egipcios, pero en los 1700, 1800, inclusive el esposo, o sea, obviamente eran otras épocas en donde las mujeres no tenían derechos, los Ujú, esposos decidían si había un aborto o no, ¿no? Entonces era como, claro. y, y y claro, ellos o sea, hacían los abortos sin importarles como los periodos de gestación. Podría ser, eh, pues, cuando se empezaba a notar, ¿no? Que ya, yo creo que para esas semanas ya van muchas semanas de embarazo. Entonces, Ya sé. ah, De hecho, ahí es que no sé en dónde está, no me acuerdo. Pues mira, ya la encontré. ok. Aristóteles, por ejemplo, creía que en el caso de ser hombre, o sea, de ser varón, se podía abortar hasta los 40 días, pero en el caso de ser mujer o hembra, pues a los 80 días, ¿no? O sea, le daba más periodo para que pudieras abortarla en caso de que fuera mujer. Entonces también es como mucho, o sea, pues justo tiene que ver desde una raíz muy machista, ¿no? Un sistema patriarcal que hemos vivido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, porque al final tiene que ver como cómo se consideraba, pues que era más fácil abortar a una mujer o a un hombre, ¿no? Que a un hombre, pues en ese caso. Entonces, como que también depende mucho de la historia y por eso te decía, como del contexto, ¿no? Social. Y como dijiste, no nada más de social, sino de pensamiento, ¿no? Que tendríamos que vivir en ese tiempo. Y yo creo que a México le llegó tarde, pues,
porque si habláramos como de derechos humanos, podríamos pensar que este es como de la, si no mal recuerdo, creo que es de la cuarta generación de los derechos humanos. Y y pues la verdad es que creo que ya estamos pasando a la quinta, ¿no? Entonces, por eso te digo como que ya no. A México realmente le llegó un poco tarde esta situación y esta información, pero bueno, nunca, es mejor tarde que nunca, ¿no? Entonces también está bien por ese lado. Claro. Entonces, una cosa que quería como advertir es que pues obviamente en este podcast vamos a hablar desde la parte científica, no, o sea, más allá de las creencias que tengamos, ¿no? Cada uno de nosotros, y a lo mejor las ponemos en la mesa para discutirlas, pero, o sea, creo que sí es importante que hablemos de que en la bioética no se habla desde mi creencia, ¿no? Particular, sino se discute a partir de argumentos, y entonces, eso hace, pues, que se vuelva diferente la plática o la conversación. Sí, porque no, las creencias al finalmente pueden caer en lo no tangible, ¿no? Y lo otro, pues, trata de caer en los datos o en la información, ¿no? Que también para este caso, pues, así como que ya es suficiente como quitar primero la capa religiosa o la capa moral, pues, de moralidad, porque, de todas maneras los argumentos científicos, los argumentos como duros, pues, también son como no tan claros, o sea, hay todavía mucha discusión. Bueno, ahorita lo vamos a hablar porque para mí hace 10 años que estudié bioética por un semestre. Claro, ¿no? También ya han pasado 12, 13 años desde entonces, igual, ahorita pues ya ha habido también avances y también creo que eso es importante porque justo lo que hablábamos, ¿no? En el paso de la historia, antes ni siquiera se consideraban como estos derechos prenatales y luego hubo un boom a partir de la mitad del siglo XX donde hubo toda esta, pues, como defensa, ¿no? De la vida, de la preconcepción, ¿no? Y ahora que se vuelve a discutir este hecho, ¿no? De si hay que interrumpir o no interrumpir el embarazo, ¿no? Entonces, te iba a decir que ahorita mencionaste también algo muy importante. A México le llegó tarde, pero es que creo que en general a los países en desarrollo les llega muy tarde. Sí, E, o sea, latinoamericano podríamos hablarlo en general. irónicamente son los países que sufren más abortos clandestinos, son los que tienen el 95% de los abortos, ¿no? Que pasan en el mundo, pasan en estos países, ¿no? Entonces es como muy, también desde ese punto de vista es como muy difícil, ¿no? O sea, como países que ya de por sí son muy complejos socialmente, como que aparte sufren de estas situaciones, ¿no? Como de tener Sí, abortos, sí, de como dices, aparte, tasas de o sea, también le aumentamos una condición social, mortalidad. Sí, ¿no? sí, o sea, que aparte tienen como toda esta carga, ¿no? O sea, de por sí ya es difícil a veces como, sobre todo para personas de escasos recursos, ¿no? Como manejar su contexto social, como para aparte enfrentarse a estas. Sí. Bueno, y no nada más una condición social económica, sino también una situación social de ignorancia. ¿No? Creo que también. Mm. Sí, ¿ya me escuchas? Sí, 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 te escucho. Ok. Ah, sí, te digo que una situación de ignorancia que también va a cambiar la situación en general del contexto, ¿no? Ujú. Entonces, eso, pues implica también cosas. Sí, 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 sí. Bueno, pues pues bueno, vamos a ir definiendo qué es un aborto por ahí. Esa es la primera pregunta que tenemos, la más obvia, ¿no? ¿Qué es el aborto? ¿Qué es un aborto? Claro. Pues tiene que ver justo con la situación. O sea, yo creo que aquí tendríamos que hablar un poco del desarrollo fetal, Ujú. porque el aborto se considera a partir de que ya se considera persona al feto, ¿no? Bueno, o sea, aquí hay una cuestión, ¿no? O sea, en cuestión médica, nosotros no le decimos un bebé a alguien que está dentro de la panza de su mamá, ¿no? O sea, le decimos feto. Y es por algo, ¿no? Porque al final todavía está dependiendo de la mamá. Entonces, o bueno, de la persona gestante, porque ni siquiera se le llama mamá, o sea, también esa es otra cuestión que también tuvo que cambiar. O sea, se le considera persona gestante porque no sabemos cuál sea su género, ¿no? Entonces, ahí o como que implica otra cosa, ¿no? Entonces, la persona gestante está, pues,
gestando al feto. Entonces aquí la cuestión es que justo o sea, la interrupción del embarazo, se le llamaría la interrupción del embarazo, pero después de ciertas semanas, porque ya hay una implantación del cigoto, ¿no? Entonces ya hay una implantación del feto y por ende pues tienes que como remover, ¿no? A esta implantación para poder sacar ese producto. Entonces, si te fijas como médicamente siempre le decimos producto, ¿no? O le decimos feto, o tiene como ciertos nombres dependiendo de qué semana de gestación está, para poder como identificar al producto y pues no se le llama bebé, ¿no? Entonces también esa es una cuestión como que ahí está rompiendo con una cuestión moral, ¿no? Hay una creencia que tenemos de que pues es un bebé, ¿no? O sea, todavía no es un bebé porque no ha salido, o sea, no se ha dado a luz, entonces todavía no es un bebé. Ok. Sí. Yo creo también, ahorita lo mencionas, ¿no? El nombre como que también le pone una carga psicológica, ¿no? Que no es lo mismo como decir, saqué un producto que saqué un bebé. Bueno, sí. Sí. O sea, Sí, claro. ya suena crimen. Implica un... Sí, claro, por eso te decía, ¿no? También de los infanticidios, porque ahí sí estás matando bebés, ¿no? O sea, Claro. ahí sí ya es otra situación bien diferente. Sí, pero sí, claro, ¿no? Y que también ha pasado, yo creo, el aborto por ese lapso, por ese periodo, ¿no? Porque antes decían, bueno, mientras no salga no es bebé, entonces podrías como tener un aborto a los 8 meses. Claro, pero Ahora entonces ahí, es tan correcto, ¿no? claro, porque además ahí pues ya lo que estamos, y eso yo creo que es importante identificarlo, ¿no? En bioética siempre, siempre, siempre vamos a defender a las personas. Entonces, también esa es una cuestión que, o sea, como que contrapone o piensa la gente, pues o sea, pues entonces, ¿por qué no están defendiendo al producto, no? Pero pues todavía no se considera persona, o sea, médicamente tenemos que identificar cuándo se considera persona a una persona. Y para empezar, ¿qué sería una persona, no? O sea, y ahí nos metemos como en otra pregunta como muy, De hecho, muy loca. entonces, ¿cuándo empezamos a considerar a ese producto? ¿Qué existe una persona? Bueno, para empezar tendremos que definir qué es una persona, ¿no? Entonces, la verdad, yo en esta fecha y en este momento de mi vida todavía no podría identificar como como una palabra o definir como súper bien qué significa ser persona, porque todas las definiciones que yo he leído y he escuchado, como que todas me indican que también otras cosas podrían ser personas, ¿no? O sea, yo siempre que pregunto así como, ¿qué es una persona? Me dicen, no, pues es que piensa. Ok, ¿y los animales no piensan? O luego me dicen, no, es que siente. Ok, ¿y los animales no sienten? Entonces, como que de repente, como todas las definiciones o las características de una persona podrían implicar otras personas, pero bueno, ese va a ser otro tema que luego platicaremos. Entonces, podríamos identificar hasta ahora como una persona, alguien que piensa, que es consciente, ¿no? Y que siente. Que además es consciente como de sus actos, pero entonces ahí también dirías, pues no manches, un bebé de un mes o de un día, No es o sea, poco es consciente de sus actos, ¿no? Entonces ya no cabría en la definición de persona. Pero lo importante aquí es que sienta. Entonces, ya de ahí, si partimos de que siente, pues tenemos que tener ciertas capacidades para poder sentir, ¿no? Para poder sentir dolor incluso. Y entonces se considera médicamente que cuando se forma todo el sistema nervioso, es cuando ya se considera una persona, porque ya siente, ¿no? O sea, ya puede sentir dolor y entonces ya ahí, pues sí estás lastimando a una persona si tú tuvieras un aborto en los 8 meses, ¿no? O sea, claro que eso no pasaría. Entonces, claro. Eso yo creo que es importante identificarlo. Y déjame te digo, ¿cómo que? Ustedes han pasado por varios también periodos, ¿no? Justo aquí tenía apuntado esto, ¿no? Del sistema nervioso, porque, o sea, el debate se centra más como en esto, ¿no? En las estaciones o etapas del embarazo, ¿no? O sea, si es un cigoto, porque los cigotos aparte pueden tener como diferentes destinos, no necesariamente terminan en la formación de un bebé al final, de un producto. Claro. Sino pueden hasta ser simplemente tejido no diferenciado, puede ser tumores benignos o malignos, o sea, bueno, no creo que malignos se pueda hacer, o tal vez sí, no sé, pero justo decía una parte del debate era esto, ¿no? O sea, hasta
como que una diferenciación clara en el desarrollo embrionario es cuando se forma el sistema nervioso, ¿no? Y la otra es cuando ya hay viabilidad para sobrevivir, ¿no? Fuera del útero, ¿no? Que, por ejemplo, los bebés 7 mesinos, pues ya a los 7 meses, pues bueno, tiene esta capacidad de sobrevivir, ¿no? Tal vez con complicaciones, pero ya se puede, ¿no? La otra era hasta el Sí, es peso. mucho más sencillo. Hay legislaciones que dicen, o sea, si expulsas un feto menor de 500 gramos, por ahí leí, entonces, No manches. es así como de, ¿qué tal si era un bebé obeso? Ah, no es cierto. Yo soy, así que qué tal que era un bebé chiquito y ya nada más. O tal vez si era que, ajá, que estaba desnutridín, entonces. Ajá, no, está feo. No, no, o sea, pero es básicamente todas, bueno, médicamente es como esta parte del desarrollo, pues, del sistema nervioso central. Entonces, te voy a contar una anécdota porque esa es muy chistosa. Una vez, pues para mi clase de bioética, donde hablo del aborto, yo siempre empiezo platicando que pues obviamente es una cuestión médica, ¿no? Que yo voy a hablar desde la medicina y desde la ciencia y pues como cómo se desarrolla el embrión, etc. Ujú. Siempre lo digo porque yo sé que es un tema muy, muy delicado, que es un tema que contrapone muchos pensamientos, ¿no? Y muchos sentires. Entonces dije, pues no, nunca, trato de no meterme como en ese lío. Entonces siempre hablo como desde, o sea, siempre empiezo con esta advertencia. Bueno, pasó que una vez di la clase y un alumno pues estaba como no muy, muy renuente y me decía, no, es que Dios dice. Y entonces yo le decía, pues es que no podemos hablar de ética de Dios dice, ¿no? O sea, tú no puedes venir a hablar de un argumento de Dios porque eso es una creencia y eso es de tu moralidad y tú estás hablando de tu moralidad y eso no es bioética. Entonces me dice el niño, no, pero es que no sé qué. Ya el chiste es que le dije, bueno, está bien, vamos a hacer una cosa, te voy a dar chance. Búsquete argumentos científicos, o sea, no hay, cada quien puede, o sea, porque al final, pues de esto se trata, ¿no? Discutir en ética, pues cada quien cree desde su creencia o cada quien pues tiene argumentos desde su creencia, pero tienes que argumentar, ¿no? Entonces les dije, bueno, pues vete a checar argumentos y luego lo platicamos. Entonces ya como a la semana no hizo su tarea, llegó todavía con que es que mi tía me dijo que no sé qué, y yo así de... Entonces dije, bueno, yo voy a buscarlos. Entonces dije, bueno, me di a la tarea de buscarlos. Entonces busqué bueno, primero, lo primero que hice fue, dije, voy a buscar, hay un grupo de Facebook, si hay gente aquí que científica, se los recomiendo, que se llama Científicas Mexicanas. Y ese grupo de Facebook era así como, en ese tiempo tenía mucho, mucho punch. Y pues obviamente no aceptan a nadie más que sean mujeres y que sean científicas, ¿no? Entonces, les mandé mensaje y les dije, oigan, necesito argumentos en contra, pues, del aborto. Ujú. Y pues nadie me dio ningún argumento. O sea, a mí la verdad me causó mucho impacto porque solo una persona intentó darme argumentos, que fue una médica. Me causó mucho conflicto porque de hecho se metió en un lío, o sea, todas las demás que eran antropólogas, otras médicas, ¿no? Le decían, pues es que, porque ella argumentaba, no, es que el aborto está mal porque ya sale su piecito, como estos memes, ¿no? Del feto ingeniero, en donde pues dicen, no, es que va a ser ingeniero el feto, ¿no? Y entonces ella platicaba, pero pues como después de la semana, o sea, después de la semana 9. O sea, su caso y lo que platicaba era como la semana 10. Y todos los demás, pues obviamente decían, no, es que no sé qué. Entonces, justo, y por eso volvemos como al punto, ¿no? Pues tiene que ver como pues, con el desarrollo fetal y cómo se va desarrollando y cuándo sí es correcto y cuándo no. Entonces, o sea, obviamente, en el caso de ella, yo imagino que haber visto algún caso en donde ya el periodo de desarrollo, pues ya era muy avanzado y ya ahí no es posible, ¿no? E incluso, incluso yo platicaba, bueno, estaban platicando estas científicas y decían que pues es muy raro que una mujer que decida tener un aborto vaya después de ciertas semanas. Ujú. O sea, como que tienen muy claro cuál es la semana en donde ya dejan de ir las mujeres para realizarse algún aborto. Entonces yo Ok. creo que también eso es importante porque pues también habla como de cómo es la toma de decisión, Mm. ¿no? Pero también Entonces,
ella es parte de la ética personal, ¿no? Porque habrá la que le vale y dice, pues no me importa. O sea, no me explico. Sí, no, yo creo que o sea, yo creo que una decisión así no se toma de a gratis, o sea, no es como tan sencillo tomarla. O sea, yo veía hay un podcast, no es no, perdón, ¿cómo se llaman estos en donde hacen chistes? Es como, Es, ¿up? ¿Cómo? ¿Stand-up? O no sé. Ajá, un stand-up de Netflix que se llama, que es de Malena Pichot. Y ella platicaba, ¿no? O sea, pues digo que la gente vaya, o sea, se despierta, despenalizaron el aborto y todas digamos, hoy voy a ir a abortar. Pues eso no pasa, ¿no? O sea, la gente no va a tomar la decisión así como que muy sencillo. O sea, al final una decisión de ese calibre, pues afecta toda tu vida. Entonces no es como, pues también tendríamos que estar considerando que cada una de las personas que toman la decisión es por alguna razón importante. O sea, no puedes como desestimar por qué toman ciertas decisiones, ¿no? O sea, al final es por algo, por alguna razón importante. Sí, creo que podríamos apelar un poco a la estadística, ya que también eres matemática. Pues la estadística no miente, o sea, esté despenalizado, ¿no? El número es el mismo. La diferencia es el marco legal, obviamente, y la parte de muertes, ¿no? Que desencadenan justo en la parte de salud pública. Obviamente hacerlo en Sí, un contexto, pues, seguro, aunque siempre va a implicar un riesgo, pues va a desencadenar menos muertes. claro. O sea, porque incluso también se podría recordar cómo se hacían los abortos antes, ¿no? Y que se ponían un gancho y hacían cosas bien locas que pues obviamente podrían terminar en una muerte, ¿no? Y pues no nada más hablamos de la persona del producto, sino también la muerte de la persona gestante, ¿no? Entonces sí es preocupante el cómo se hacen las cosas. Pues también aquí, bueno, argumentación esa parte, pues obviamente este es un tema en el que también yo siento que hay como una polarización muy marcada, ¿no? Porque obviamente hay quienes defienden la vida desde el cigoto, ¿no? Con sus argumentos, que ahorita yo te voy a lanzar uno, que ya te lancé la otra vez, pero creo que ahora sí me vas a poder como noquear, o no, tal vez no, no sé. No lo Pero, sabemos. y los otros son los que, bueno, creo que hay un punto medio que es justamente este que estamos como discutiendo, pero no es el general. O sea, como que es o defender la vida desde el cigoto o no reconocer esta parte y solo como darle peso al derecho de la decisión sobre el cuerpo. Entonces, sin importar lo otro. No sé si me explique, o sea, como que sí está muy marcado No, yo creo que no. Yo ¿no? creo que no está tan marcado. Más bien, yo creo que eso es lo que piensa la gente. Ok. O sea, que es lo que piensan que se discute o que se está como, ¿cómo podríamos decirlo? Como que la gente cree que justo existe como esta polarización súper marcada, ¿no? O que la gente, o sea, como que las personas que defendemos el derecho al aborto, pues creemos que pueden abortar a la hora que quieran y como sea, ¿no? Y eso no es tan real. Sí. Yo más bien creo que se entiende esto por justo, ¿no? Así de mi cuerpo, mi decisión es como que solo marca esta parte, ¿no? Como personal de la persona gestante, ¿no? Entonces, tal vez por eso se entiende así. Yo soy hombre y obviamente aquí me estoy metiendo en camisa, vamos a Sí, de hecho. Sí. opinar sobre esto. Pero pues voy a aprovechar que también, bueno, eres feminista, en bioética, y pues voy a resolver mis dudas aquí, o sea, que quede payaso. Ok. No. O sea, advierto, quedo payaso. No sé, siento, o sea, tú me explicas que no, o sea, que no es tan así, ¿no? Y, y bueno, no sé, aquí, por ejemplo, bajo esta argumentación que me decías de tu alumno, que él te decía, no, es que desde el punto de vista religioso, pues dice, Dios no permite, mi tía no lo dice, ¿no? Pero, por ejemplo,
yo me acuerdo cuando estudié esto, mi maestra de bioética, que fue tu maestra de bioética. No sé, quién sabe. ¿Sí sería? ¿Quién sabe? No vamos a ¿Quién quemar a... sabe? A nuestros maestros. Pero justo ella en esa clase como que da muchos argumentos como de esta parte científica, ¿no? De la formación, de la parte del desarrollo del sistema nervioso, de esta viabilidad de sobrevivencia, ¿no? De no dependencia de la madre, hasta lo que sea que otros parámetros del desarrollo embrionario lo digan, ¿no? La realidad es que, y el argumento que te da otra razón es que desde el momento de la concepción, por ejemplo, desde el punto de vista de la genética, pues ya también tu carga genética está ahí. Entonces, de hecho, justo en el artículo, también estaba leyendo un artículo para hacer el podcast y justo también lo menciona ahí como muy embarradamente por encima, pero sí se menciona eso, ¿no? Que desde el momento de la concepción, desde el momento que está empezando la división celular y eso, pues ya tienes como esta carga genética que te va a definir muchas de tus características. Todavía no están presentes, ¿no? Porque lo que decía, ¿no? No es como de que entre el esperma en el óvulo y de repente haga puff y salga un humano, sino obviamente es un desarrollo celular que puede ser exitoso o no exitoso, eso no está como dicho porque tampoco es algo que sepamos si va a pasar o no va a pasar, no sabemos si se va a terminar de desarrollar ese cigoto o no, pero que ciertamente desde el punto de vista genético ya tu huella genética es única, irrepetible desde ese momento. Ya tienes desde cómo van a estar tus órganos, casi en el caso de las mujeres hasta ya desde esa carga genética puedes saber cuántos óvulos vas a tener el resto de tu vida, muchas cosas, ¿no? Hasta lo que hablábamos el otro día de, no sé, el carácter es el temperamento, creo, que son las cargas como ya o sea, tu temperamento como persona, ¿no? Si eres muy enojón, o no, decir o no, mi psicólogo, ¿sabes? Por no recordar esto. Porque justo esto me lo dijo cuando hablábamos y ahorita, antes del podcast, por alguna razón caímos en esto de las etiquetas, ¿no? De Ay, que sí. construyes, te desconstruyes, pero ella me decía que inclusive por genética tú ya tienes una carga psicológica específica, o sea, como un temperamento, no sé si se llama temperamento. Bueno, entonces desde ese punto de vista, pues sí, tal vez no, pues vamos a poner en términos más grotescos, más abruptos, ¿no? Decir, no puedes hablar, no puedes escribir nada, pero ya tienes como todo este potencial de ser un ser humano diferente. Entonces, Acabas de decir unas palabras importantes. Bueno, claro, y contigo. sí, o sea, obviamente es el potencial porque pues no lo eres en ese momento, ¿no? Pero por lo menos si hablamos de genética, ¿no? Que muchas veces también podríamos argumentar esto, ¿no? O sea, ¿cómo encuentras o cómo haces diferencia a una persona, ¿no? Del resto, ¿cómo puedes identificar a una persona, ¿no? Y esto es por las cargas genéticas, o sea, cuando hay voy a poner muy, muy turbio en esto, ¿no? Pero cuando hay un crimen, ¿cómo identificas al asesino? Pues lo identificas por que dejó una uña, ello, o algo que hace que puedas como obtener su ADN, que finalmente es su carga genética, y esa pues no es inconfundible, no es como de que va a haber otro con la misma carga genética. Igual. Y entonces puedas como cometer el error de inculpar a alguien más, ¿no? O sea, es tu huella digital y esa huella digital pues está implícita desde el momento de la concepción. Entonces, a ver, vamos a entrar en ese punto. Es que, mira, para empezar, creo que es importante definir qué es concepción. Porque, mira, yo platicaba con mis estudiantes y también no nada más con mis estudiantes, sino luego platico como con la gente, ¿no? Una vez platiqué con una amiga ella es muy religiosa y ella es abogada, ¿no? Y entonces ella me decía, no, es que en tal artículo, que no me acuerdo cuál era, en tal artículo viene que desde la concepción. Y entonces yo dije, caray, o sea, yo nunca en mi vasta carrera de estudios de biología, nunca he leído concepción. O sea, biológicamente, Ok. ¿no? O sea, biológicamente no existe esa palabra.
Ok. Porque tú hablas más bien, y tú te estás refiriendo no desde la concepción, tú estás hablando desde que el esperma entra al óvulo, ¿no? Y eso tiene otro nombre que ya ni me acuerdo cuál es, pero eso tiene, que déjame acuerdo cómo se llama. Pues Ay, no. cromosomas ¿Cómo? combinan con cromosomas de Sí. los... Desde la combinación genética, vamos a ponerle. De la recombinación, podríamos hablar desde la recombinación, porque de hecho, fíjate, o sea, cuando entra el óvulo y el esperma, o sea, cuando No se hay. unen, el cigoto, ¿no? O sea, es un cigoto, tenemos como, pues como dijiste, o sea, una mezcla ahí de genes, pero pues al final, o sea, la recombinación genética es la que va a hacer al siguiente, o sea, a una célula que se pueda diferenciar, ¿no? Y entonces esta célula, pues ya se puede empezar a multiplicar, a dividir, ¿no? Ahí tenemos procesos biológicos, que sería como la mitosis, y entonces ya se empieza a dividir, se hace una mórula, sí, una mórula, y a partir de eso luego se hace una blástula, y luego a la blástula pues se hace, se empiezan a diferenciar las células, ¿no? Entonces, pues sí, yo nunca he leído como la concepción como un término biológico, Hermoso. pero bueno, vamos a suponer que hay una recombinación genética, ¿no? Claro. Entonces ya vamos a pensar que es la recombinación genética y que tiene pues, ya tienes las dos partes de la genética, como mencionabas, ¿no? Las dos cargas, que son las importantes. Entonces ya haces la mórula, que es lo que te decía, que es como ya un montón de celulitas que todavía no se han diferenciado, ¿no? Que apenas se van a diferenciar y que esas celulitas pues pueden dar como resultado un feto. Y cuando nosotros hablamos como desde esa parte, o sea, yo me pregunto también, o sea, pues si tendríamos que defender desde la concepción, o bueno, desde esta combinación, pues también tendríamos que cuidar a las personas que nacen por in vitro, ¿no? Porque al final, cuando haces cuando tú llevas espermas, óvulos, para que se haga una recombinación genética desde el in vitro, nada más es una célula que estás juntando, sino son varias. Sí. ¿Sí me escuchas bien? Sí, sí, sí. Que también, de hecho, ese es un dilema bioético, Es que porque... ya, yo no escucho. ¿Ya Ah, me, va. ya me escuchas? Ah, Sí. ¿Sí me escuchas? sí, ya. Ok. Sí, te digo que también ese es un dilema Sí, sí, bioético. ya te escucho. Hay estas fecundaciones in vitro, pues lo que dice, se fecundan varios se logran, uno se implanta y si se logra ese, se abortan los otros, ¿no? Por La así decirlo. fecundación. Entonces ahí también pues está haciendo Esta como era la palabra que yo necesitaba, fecundación. fecundación, concepción, porque suena más. Sí, es que justo es eso. Ajá, no, es que es diferente, ¿no? Sí, Y claro. cuando nosotros, pero fíjate, era un dilema ético, ya no ético. O sea, en su momento, en los 90, Ujú. cuando empezó como esta onda de la fecundación in vitro, era un dilema ético bajo células, pero actualmente ya no existe un disco ahí. O sea, actualmente se trabajan con células sin ningún problema y nadie se preocupa si las mataste, ¿no? Entonces, o sea, creo que también pues depende del avance de la tecnología o pues no sé, quiénes son las personas que se preocupan por lo que estamos haciendo, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, tan solo yo, bueno, y no íbamos a platicar de este tema, pero lo voy a sacar a relucir porque, porque tiene que ver. Yo trabajo con células, o sea, yo trabajé con células durante 2 meses, con células de mono, de riñón de mono, y las maté y nadie se preocupó por mis células, ¿no? O sea, nadie se preocupó de que si las mataba o no las mataba o si Ujú. qué les iba a pasar a las células. Mi mamá sí se preocupó, pero era la única persona preocupada por qué le iba a pasar a las células. Entonces, creo que también es eso, o sea, pues no manches de cuántos laboratorios nos trabajan con células Sí. y Bueno, ya células diferenciadas, ¿no? son, también, digamos ahí, vamos a discriminar a las células, ¿no? Porque habría de células a células. O sea, no es lo mismo
hacer un cultivo celular, un hígado, por ejemplo, ¿no? Que se usa mucho, sobre todo para estudios de cáncer, todo este rollo. Pues estás recreando células de un órgano en específico, ¿no? Pero en este caso, la cuestión ahí es que, como decimos, no es una mezcla genética que no es, o sea, te estás matando al conjunto, se puede decir, potencialmente de órganos. Puedes crear a un ser vivo, ¿no? De las células de hígado no vas a sacar un ser Pero vivo, por eso te digo, pues de todas formas, o sea, porque pues no son células madre, ¿no? sí. De todas formas, o sea, al final para la fecundación in vitro, pasa un montón de cigotos, de células ya fecundadas, y pues a ver la que pegue. Sí, claro, pero es un poco, y digo, me gustaría, no por más, pero para que, como generar este debate, para que vean que no es tan fácil. O sea me va a poner la camiseta de abogado del diablo, Sí, ¿no? no, bueno, también existe. No, está bien, porque además justo es eso, o sea, también que identifiquemos que o sea, científicamente hablaríamos de una fecundación y entonces te vas, y yo justo le decía a mi amiga, ¿no? O sea, la verdad es que tu argumento es muy válido porque es desde el derecho, aunque es una ley muy vieja y es otro de calle, ¿no? Pero creo que también es importante como ir usando las leyes para identificar como ciertos términos que de repente pues los utilizamos de manera como sin argumentos científicos. Y al final, o sea, por ejemplo, también esa es otra cosa, si tú estás considerando sobre, o sea, si estás considerando más importante la vida, porque ahí también es el dilema, es más importante, porque tú, o sea, tú estás hablando de defender desde el cigoto como si fuera una vida ya viable, pero pues entonces ya estás desmeritando la vida de la persona que está llevando el cigoto consigo, no la de la persona gestante. Y entonces recaes como en tratar a esa persona gestante como si fuera un objeto, si fuera una incubadora y le estás quitando autonomía, ¿no? Y entonces justo estás como coartando los principios al identificar a esa persona gestante como un objeto. Sí, y en ese sentido creo que entonces habría que diferenciar como los diferentes tipos de aborto, ¿no? Porque también lo que hablábamos, esto no es como un tema gris o blanco, ¿no? Como de aborto o no aborto, tiene que tener como una carga alrededor, tanto social como moral, médica y de todo. Entonces también ahorita tú lo que hablas, por ejemplo, sería de los abortos inducidos, que son los abortos cuando la vida de la madre está en peligro, ¿no? Entonces ahí también es un problema bioético o de ética o moral No, que, no. a ver, te Estoy estás yendo. hablando desde cualquier aborto. O sea, en cualquier aborto, si tú estás. ¿Ya me escuchas? Sí, Sí, ya, yo también ya como que no te escuchaba. ¿Ya me escuchas mejor? ya te Ok. escucho. Sí te digo que, o sea, en cualquier aborto, Ujú. cualquier aborto, no importa cuál sea, si tú consideras más importante la vida del cigoto, o sea, si la pones por encima de la persona gestante, tú estás llevando a la gestante como un objeto. Entonces, no, o sea, eso también es, o sea, estarías, o sea, lastimando los principios bioéticos, ¿no? Porque no puede ser más importante una persona que otra persona, cuidar la vida de las dos personas. Sí, justo a eso era lo que iba. Si no mal recuerdo, la regla, cuando yo estudié hasta hace 10 años, era como que la vida de la madre va sobre la del bebé. Cuando el médico no, o sea, es que también es difícil porque luego aquí también entras y la mamá dice, no, salva al niño en vez de sálvame a mí, pero si no, por decir algo, la Claro. mamá y no hay nadie, o sea, pues, o sea, no se puede tomar esa decisión, el médico está como directriz, ¿no? De salvar a la mamá antes al feto, ¿no? Entonces, creo Sí, que porque ahí como que, bueno, ahí estamos hablando como de una situación, como mencionas, ¿no? De cuando está, o sea, puede morir, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre, emergencia ginobstétrica y creo que sí se llama así. En donde justo tiene como un problema, o sea, de salud la mamá y puede, pues, morir o sea, pues, en el parto o lo que sea, ¿no? Y como decías, pues ahí
ahí obviamente tienes que esperar a lo que, o bueno, tendrías que haber como previsto eso y preguntar a la mamá si qué prefiere, ¿no? Pero pues ya ahí estamos hablando de un embarazo súper avanzado en donde ya no pasa un aborto, ¿no? O sea, porque ya no está dentro de esos limitantes de periodo gestacional para poder haber un aborto. Sí. Bueno, sí, 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 sí. Sí, o sea, ya normalmente es en embarazos avanzados. También puede ser en no tan tempranos, en el que también no Sí. adecuado. O sea, por ejemplo, hay casos en donde inducen a la coma a las mamás para mantener ahí el producto y que pues, se pueda dar, o sea, se pueda terminar, ¿no? En la gestación. Claro. Y es lo que, bueno, o sea, ahí va eso, ¿no? O sea, como de que, pues hay como otras capas, ¿no? Dentro de la realización de un aborto. Puede ser esta en la que médicamente ambos estén comprometidos o la madre esté comprometida, y entonces también aquí puedes tomar otra directriz, otra capa, ¿no? En el sentido de la interrupción. Y puede haber otras que simplemente sea aborto por el hecho de pues, no querer, ¿no? O sea, Ajá. porque también ahí, es que te digo, depende mucho del contexto social, y por eso también es complejísimo, porque también puede ser que lo quieras porque hubo una violación, ¿no? Por ejemplo. Pero no necesariamente, o sea, por ejemplo, vamos a pensar, o sea, un caso muy X, que es muy normal porque es muy común, ¿no? O sea, de personas que hayan terminado, o sea, que hayan estado embarazadas y pues no se quería, o sea, no se planeó y el padre no se hace responsable, ¿no? Entonces, muchas mujeres toman la decisión a partir de ahí, ¿eh? O sea, de que el padre se haga responsable o no se haga responsable, o igual de la edad, o sea, simplemente por edad, a lo mejor no está en tus planes y pues tampoco está mal, ¿no? O sea, también creo que no es como una cuestión de juzgar. De hecho, mira, hace rato tú mencionabas, ¿no? Que a lo mejor que era muy polarizante o que si querías, o sea, estabas a favor del aborto o en contra, ¿no? Y hay, hay una frase feminista de cuando salimos las mujeres a marchar y decimos, o sea, como que, o sea, lo que se pide es, no es nada más el aborto, ¿no? Sino también es educación sexual. Entonces es bien importante la educación sexual para no llegar al aborto y también no es como que no hablan de eso, ¿no? O sea, nada más piensan que estamos a favor del aborto y ya no. O sea, también se exige pues este previo a que la gente se embarace. O sea, y tú lo mencionabas hace rato, o sea, hay muchas situaciones sociales y culturales por las que las personas se embarazan y simplemente no quieren un bebé. ¿No? O sea, vamos a pensar, mis alumnos me platicaban de un caso de un TikTok en donde pasaba una morra que tenía, que su pareja le dijo que hiciera té de condón para no embarazarse. Okay. Y entonces ella lo hacía porque neta creía que así no se iba a embarazar. Y entonces decía ella, pero es que me embarazo, o sea, ¿por qué me estoy embarazando, no? Y entonces a nosotros obviamente nos dio risa, pero pues ya luego platicando como de fondo y dijimos, pues no manches, qué fuerte que haya personas que no tengan ni idea cómo se usan condón. Y es la realidad de ciertos países, ¿no? O sea, de ciertos lugares. Entonces también hay situaciones por las que, o sea, socialmente y culturalmente, pues se embarazan no queriendo, ¿no? Porque simplemente ni siquiera tienen como la conciencia de la educación sexual. Y yo creo que, pues ya desde ahí, pues vamos por un mal camino, ¿no? O por ejemplo, o sea, no nada más existen, pues el aborto como tal, el procedimiento, ¿no? Del degrado, sino también puedes tomarte pastillas. O sea, ahora ya sabemos que existen pastillas que lo que hacen es provocarte el aborto o pastillas previamente a eso, ¿no? Que son pastillas antiimplantatorias, que son estas pastillas que utilizamos un día después. ¿No? O sea, que tú dices, bueno, ¿sabes qué? Tuve relaciones sin condón, o sea, sin ningún anticonceptivo y pues me puedo tomar esa pastilla y sé que no se va a implantar. O sea, más allá de que no se... O sea, eso es antes del aborto, ¿no? Eso antes del aborto. Depende del punto de vista, pero sí. No es que no depende del punto de vista, porque al final por eso te decía, es científico. O sea, al final en la ciencia te está diciendo,
de tal a tal fecha hay un aborto, ¿no? Antes de eso no es aborto porque es antiimplantatorio, o sea, no es, ni siquiera sabes si estás embarazado o no, o sea, así de sencillo, o sea, esos 2 días después de tener relaciones sexuales, no hay forma de que tú pudieras saber tú solito que estoy embarazada, pues eso no pasa, ¿no? O sea, a menos que te hagas una prueba y no necesariamente va a salir también positiva, porque sabemos que eso también pasa en días para que entonces pueda cambiar como tus hormonas y ahora sí pueda salir la pipí, o sea, con algún algún indicio de que estás embarazada, ¿no? Sí. Entonces, pues en esos 2 días es antiimplantatoria y ni siquiera supiste si estabas embarazada o no. Simplemente lo tomaste y ya, ¿no? Y entonces son anticonceptivos. Obviamente no se pretende que la gente tome anticonceptivos así masivamente, porque claro que también causa un daño en tu organismo, ¿no? O sea, obviamente tomar hormonas no es viable, ¿no? O sea, no hay forma de que la gente ande tomando hormonas porque te causa un daño grave, pero pues existen otros anticonceptivos, ¿no? Y creo que eso también se tendría que discutir, o sea, y es lo importante, que al final o sea, el aceptar el aborto no implica nada más el aborto como tal, sino también implica que el Estado se haga responsable de que exista una educación sexual. Y entonces eso, pues obviamente implicaría y tendría que haber como una afectación al número de abortos, ¿no? O sea, si hay un montón de gente que ya sabe qué significan los anticonceptivos, ¿no? ¿Cómo se usan los anticonceptivos? Porque a lo mejor pues tú sabes que hay un condón y eres como la morra que se hacía el té porque pues no tienes el conocimiento, ¿no? Y al final es eso, o sea, no tener acceso al conocimiento. Entonces, eso es bien grave porque no estás, o sea, pues es como si estuviéramos en el siglo pasado, ¿no? O sea, hay un montón de gente que no tiene ni idea de qué significa una pastilla del día después, que no sabe cómo se usa un condón, ¿no? Que no, o incluso, o sea, muchas veces incluso tu pareja, pues, o sea, eso ya tendremos que hablar de otros términos, ¿no? Y de otras situaciones, pero también hay parejas que usan como método de violencia eso, ¿no? Entonces, el no dejarte como tomar anticonceptivos, ¿no? Al final eso también es decisión de tu cuerpo, ¿no? Y otra vez volvemos a este tema de, o sea, tú deberías de decidir de tu propio cuerpo. O sea, no tendría por qué meterse nadie en decir, ay, sí, por ejemplo, si habláramos de un tatuaje, ¿no? A nosotros nos gustan los tatuajes. Sí, a mí nos gustan los tatuajes y sabemos que no vamos a decir, no vamos a permitir que nuestra mamá te venga y te diga, oye, no te tatúes esto, ¿no? O tatúate esto porque a mí me gusta esto. Claro. O sea, eso no lo permitiríamos, ¿no? Y pues es lo mismo, o sea, al final es tu cuerpo y es una decisión que se tendría que tomar de manera autónoma. ¿Qué significa eso? Pues que tuvieras las condiciones para tomar la decisión. Y por eso te decía, o sea, todo implica más cosas, ¿no? Implica una educación, implica que realmente le estés dando las condiciones a las personas de decidir, ¿no? Pero las condiciones implica que entiendas qué es, ¿no? ¿Qué son las cosas? Y eso pues está difícil porque al final, o sea, vivimos como tú dijiste, ¿no? En una sociedad o en ciertos lugares, y en este caso en México, que no es un país de primer mundo en donde todos y todas tenemos acceso a la educación y a una educación de calidad, o sea, y en este caso a una educación sexual de calidad, ¿no? Porque o sea, porque no, tampoco podemos decir, o sea, nos viviríamos por la moral si dijéramos, no, es que es más fácil que no tenga relaciones sexuales, pero eso no es la realidad, o sea, eso volveríamos como otra vez a la parte de la moral, a otra vez como pues a este siglo que te digo, como al siglo pasado, ¿no? En donde la gente creería que es lo más sencillo, ¿no? O muchas veces te argumentan así, ay, es que, ¿por qué abriste las piernas? O sea, es que no es eso, ¿no? O sea, todos y todas tenemos derecho a disfrutar nuestra sexualidad y por ende a disfrutarla de una forma responsable y con educación. Pero eso no pasa. Y también creo que también mencionas dos cosas muy importantes, ¿no? Que una es el filtro cultural con el que se ve también este tema, ¿no? Porque hay sociedades muy lejanas a nuestra sociedad, a nuestro punto de vista, a nuestras creencias, en donde inclusive está bien visto el aborto, por ejemplo, por cuestiones socioeconómicas, ¿no? Así Uh-huh. que no puedes tener hijos, bye,
abortan, ¿no? Y para ellos no les causa un conflicto moral, porque no tienen tal vez como esta capa de religión, o esta capa de cultural, o esta capa social, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, tal vez lo vemos así un poquito porque Latinoamérica en general es más como apegado a la familia, ¿no? Entonces, como de que le estás diciendo, estás como así matando a alguien de la familia, ¿no? O sea, si me explico, tienes otras cargas mentales en ese sentido, y hay otras sociedades como, por ejemplo, no sé, la japonesa, donde hablo de esto, del aborto social, les vale madres porque su contexto social, su construcción cultural, pues es como de, pues no, güey, o sea, Sí, no da la economía para hacerlo, ¿no? están en el conjunto más que en el individualismo, que está también mal o bien, es que también hay otros filtros, ¿no? Porque también, pues por eso tienen las tasas de suicidio que tienen, ¿no? Porque Sí, pues o sea, despersonifican a las personas, no sé cómo, ahorita se me fue la palabra, no es despersonificar, bueno, pero deshumanizar, ¿no? sí, ajá. Entonces, les quitan esta individualidad, ¿no? Sí, y por ejemplo, eh, lo que platicabas ahorita como pues bueno, ahí tendríamos que hablar como de los tipos, y ya lo platicamos ahorita, ¿no? Los tipos de razones por las que existe un aborto, ¿no? Y pues sí, ¿no? Implicaría la social, ¿no? La económica, la eugenésica, que la platicamos hace rato como del diagnóstico prenatal, ¿no? Ok, sí, puedes definirme eugenésica porque no encontré algo que me convenciera. Porque encontré una Pues súper, no racistas, pero sí como súper nazi sí, sobre sí son, sí son. Sí son. estaba mal. No, Wow. es que, O sea, es que justo, no normal, pero no es mal visto. A ver, sí, explícalo. no, está raro, ¿no? Es como, o sea, bueno, es esta situación o razón de un diagnóstico prenatal. Entonces, cuando una persona, así vamos a pensar de que una persona tuviera la oportunidad de embarazarse como en lo óptimo, una óptima situación, que obviamente es muy poca las personas que pasan eso, que tuvieran pues el dinero, ¿no? Para poder ir con especialistas, no nada más hablamos del ginecólogo, sino también hablamos de un genetista, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de un genetista, el genetista se supone que te hace como unas pruebas y revisa cómo son tus espermas, cómo son tus óvulos, te explica cómo va a ser el proceso para poder embarazarte, ¿no? Obviamente implica que 3 meses antes no tomes ninguna sustancia nociva para la salud, hablando de hombre y mujer, ¿no? Las dos personas que, bueno, hablando de una situación, ¿cómo se dice esto? Cisgénero, ¿no? De un hombre y una mujer, en donde hablábamos de que los dos quieren concebir un bebé. Entonces, ambos tienen que dejar de tomar, de fumar, lo que sea. Y ya después de eso, pues te haces pruebas. Entonces, te haces pruebas, hay pruebas genéticas previas a, o bueno, también o sea, durante el embarazo. Y entonces revisas como genéticamente cómo es el producto, ¿no? Entonces, puedes revisar incluso si va a tener ciertas enfermedades, qué tipo de enfermedades pueden ser, enfermedades genéticas, ¿no? Alteraciones incompatibles contigo o con la vida en general, y entonces a partir de eso pueden decirte, ¿sabes qué? Pues tienes esta oportunidad también de no, o sea, no continuar con el proceso, ¿no? Y ya obviamente tú vas a tomar la decisión. Esto implica pues que obviamente existieran algunas malformaciones o pudiera haber como un producto con alguna enfermedad genética, ¿no? Entonces, no necesariamente estamos hablando como de síndromes, ¿no? También puede ser como alguna otra enfermedad que desde antes tú dices, ¿sabes qué? Este bebé, no sé, enfermedad genética podría ser que tuvieras, pero no podría sé, ir alguna situación inmunológica, desde cosas como, o sea, y esta es pregunta, ¿no? lupus, no sé. O sea, por ejemplo, que te dijeran, es que tiene, no sé, ahorita solo se me ocurre una cosa, ¿no? Que sería, si tiene un soplo cardíaco, ¿no? Va a tener problemas Ándale. pero eso, por ejemplo, el soplo es una condición en la que puedes vivir. No es Sí, necesariamente mortal, pero se podría tomar la decisión a partir de ahí. Es como que también ahí, no sé, qué tan válido sea dependiendo como de... O sea, claro, si te dicen, oye, tiene un 95% de que
cuando salga de la persona gestante se muera, pues tal vez ahí ya hay más peso, ¿no? Pero si le dicen, oye, va a tener un soplo y probablemente su vida va a tener problemas cardíacos, pues así como de, bueno, esa persona puede vivir con el soplo 100 años, bueno, no 100, pero 70 años, no importa, ¿no? Claro, y eso va a depender, obviamente, o sea, ahí justo vuelve a la decisión a la persona gestante y o sea, a la pareja, ¿no? O si nada más es sola, pues la persona gestante. Entonces, en ese sentido, sí, o sea, sí es como es un poco, ¿cómo podríamos decirlo? No muy ético, ¿no? No muy, o sea, discriminatorio, podríamos decirlo, porque va a depender mucho de las creencias de la persona gestante y que pueda, que quiera decidir ella o él, ¿no? Entonces, oye, entonces no es como, o sea, sí, la eugenésica, por eso cuando tú me dijiste, sí, a mí me sonaba como muy, muy discriminatorio, pues sí, sí es un poco, porque al final va a depender mucho de quién está tomando la decisión. Claro, es que yo así lo que encontré rapidísimo de Venecia era que más bien era para como modificar la herencia hereditaria, ¿no? O sea, como para, también se veía hasta como una forma de entre De comillas, mejorar la raza. ¿no? Entonces, pues sí, como por eso a mí se me hizo como de, what? Sí, y sí, o sea, al final es mucho eso, porque obviamente no cualquier persona tiene la posibilidad de hacer estos estudios previos para poder decidir, ¿no? Entonces, obviamente también va a depender de la moral de esa persona, pues si quiere o no quiere controlar el embarazo, o si, como tú dices, ¿no? Quiere mejorar la raza y dice, no, no. Entonces también, o sea, depende mucho de la moral de esa persona. Sí. De hecho, en esas épocas que estudié, creo que nos pusieron una película en donde en un futuro distópico se podía como elegir y diseñar casi al bebé desde el útero. Creo que hasta eso ya creo que... Ay, sí, es mi película, de mis películas favoritas para poner en esa clase, que es la de Gattaca, ¿no? Te pusieron Gattaca. Sí, el hermano nació, o sea, se puede decir que en un proceso no intervenido y el Ajá. hermano sí hacen como, diseñan hasta el color de ojos y todo, o sea, a los genes que tiene las cargas genéticas, le volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, desde que se juntan, ya tienes todo eso, ¿no? Entonces, nada más es cuestión de que se dormiten unos genes otros, pero, o sea, y si no, tu hermano sería igual. Porque es que este tema está, pero me voy a contestar mi misma de genética, porque también había encontrado el dato de que entre el periodo de, de fecundación y anidación son 7 días, ¿no? Entonces también ahí existe el argumento de que, pues si no se implanta, no se va a desarrollar porque en esa primera fase necesitas de la madre, ¿no? Sí. Entonces, me gustan dos cosas que mencionas, a ver si no se me olvidan. Una es la parte de la educación sexual, creo que es una parte medular que se debería de ligar mucho a este tema y qué bueno que lo pusiste y qué bueno que se está viendo de ese modo, ¿no? Porque si no, o sea, justamente estamos viendo el tipo de población que es más susceptible y es justo el tipo de población que no tiene esta educación sexual, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema muy importante que se debe ligar y que debe estar contemplado, sobre todo en los temas de salud pública. O sea, finalmente, este tema, saliendo de la parte científica, es un tema de salud pública que los gobiernos o el gobierno tiene que tratar, ¿no? Y si el gobierno quiere tratar de mejor forma este tema, pues tendría también que enfocarse como en este otro que es la educación sexual, como para no tener pues un panorama tan complejo entre manos, ¿no? O sea, tal vez disminuir un poco o atenuar un poco eh, este tema, ¿no? Y el segundo, que me acaba de olvidar, porque entramos a esto de la película, pero deja ver si me acuerdo. En fin, ahorita me acuerdo de qué trataba de decir. Es lo malo de como estar aquí checando todo. Pero iba a raíz de lo de... Pues no me acuerdo, perdón, gente. Continúa, disculpa. ¿Sabes qué otra cosa no hemos tocado y es importante? Lo del medio, Es como, ¿lo del qué? lo ¿Ya del... te acordaste? ¿Qué No, pero quieres decir? ese era otro. Pero
No, dale. Bueno. Porque justo creo que es importante también considerar el acompañamiento en el aborto. Porque las complicaciones o las implicaciones que tiene un aborto psicológicamente para la persona gestante que decidió hacerlo son bastantes. Y creo que es una cosa que a lo mejor tampoco se está considerando y creo que sería importantísimo considerarlas, ¿no? O sea, como sentimiento de culpa, ¿no? Desde el sentimiento de culpa hasta como las reacciones psicológicas que puedes tener, o incluso pues, un aborto mal realizado, pues puede causar esterilidad o incluso la muerte de la persona gestante, ¿no? Entonces creo que también es importante como que la persona gestante que tome esa decisión tuviera un acompañamiento de cómo o cuáles son las implicaciones que tienes y a partir de eso, por eso te decía como esta onda, este principio de la autonomía, pues implicaba las condiciones de educación que se tiene para poder tomar esa decisión. Y no nada más eso, sino como el acompañamiento para poder como pues sobrellevar la toma de esa decisión, ¿no? Entonces creo que a lo mejor, y como tú lo mencionabas, ¿no? Hay países en donde lo toman como muy ya normal, pero sobre todo en Latinoamérica, y volvemos como a la situación de nuestro país en particular, que es México, no pasa eso, o sea, tienes muchas implicaciones psicológicas y morales y culturales y sociales que tendrían que ser acompañadas de un profesional. Sí, justamente. Y ahorita ya me acordé del punto. Entonces, tú decías esto, ¿no? De que la mujer tiene como esta última palabra y pues, lo volvemos al principio, ¿no? De la decisión sobre lo que es, o sea, la decisión de la persona gestante. Al final también creo que, pues, somos personas que tenemos esta complejidad o esta dualidad, ¿no? No podemos ser como imparciales estando en esa situación, pues obviamente lo que hablamos, tenemos la carga social, la religiosa. Entonces, al final también la persona no es como que le estés poniendo un vas a abortar, ¿sabes? O sea, al final es una decisión personal. La persona que lo quiera hacer, pues lo va a hacer, y la persona que crea que esto es incorrecto o que no vaya de acuerdo a sus creencias, pues no lo va a hacer. Entonces, simplemente, eh, pues siento que también a veces también se polariza mucho este tema en ese sentido, ¿no? Como de que lo que decías al principio, ¿no? Si se penaliza o si se hace legal, como que entonces todo el mundo lo va a hacer y al final no es cierto. O sea, la persona que no lo quiera hacer, no lo va a hacer. No lo tiene que hacer. Si no es legal, la persona que lo quiera hacer lo va a hacer y por eso empieza a haber estas tasas de mortalidad materna, ¿no? Entonces, creo que lo mencionas hace poco, ¿no? La estadística dice justamente, o sea, si se despenaliza no va a cambiar el número, o sea, simplemente, No. entonces, sí, me puedo atacar otra vez con lo de la anidación. Es que, pero también ahí es porque, no hablamos de esto, ¿no? Pero los abortos también pueden ser naturales. Si no hay anidación, Sí. entonces, pues ahí es otra, ¿no? O sea, abortos inevitables, abortos incompletos, abortos de que se muere el bebé literal adentro de ti, o sea, ni siquiera es que lo tengas que sacar. Bueno, bebé. Claro, el feto. A mí, y esta es, claro, es personal, ¿no? A mí me pasó eso. Yo tuve una hermana que no nació, que murió dentro. Entonces, no, bueno, media hermana. Pero estoy aquí ventaneando a mis hermanos. Pero bueno, o sea, el punto es este, ¿no? O sea, como que, pues son cosas y situaciones que pasan, ¿no? Y tal vez también eso estaba hasta mal visto antes, ¿no? Que te moría el bebé era también como una razón de señalar a las mamás, ¿no? Así como de, Ya sé. es Y tu culpa. aparte qué feo, ¿no? Ajá. Y pues ahora ya sabemos que pues no es culpa de las personas y que El o sea, caso, al final creo que no, perdón, que no es el caso de que le echan la culpa ajá, no, pero sí sé que pasa eso, ¿no? sí. Justo, que el problema aquí es la educación, ¿no? Coño. O sea, justo en extractos sociales donde no hay esta educación,
Pues claro, en el pueblito perdido en las montañas es donde van a decir así a la mujer, así eres mala mujer porque no tuviste tu vida al hijo, ¿no? Y es como de, joder, ok. Entonces, Sí, claro. ujú. Sí, perdón, te interrumpí. No, Me no, no. a mí, para mí es como, me da mucho coraje a veces. Sí, pero y justo ese es el punto, ¿no? Que tendríamos que ser más empáticos con las personas y entender que al final, o sea, pues o sea, es una decisión individual, completamente individual, ¿no? Que aunque, o sea, porque pasa mucho también esta situación de que te dicen, no, es que el padre también tiene que decidir y cosas así, pero la neta es que eso no, o sea, no debería de pasar porque al final es tu cuerpo y es, o sea, tú vas a cargar 9 veces a ese producto, ¿no? Y no es como una situación sencilla y obviamente, o sea, va a cambiar, va a implicar muchos cambios de la vida completa de esa persona gestante. Entonces creo que entender que, o sea, el principio de autonomía implica la libertad de poder decidir, ¿no? Y de poder decidir desde un conocimiento, ¿no? Qué es lo que, pues, es mejor para ti. Y como tú decías, ¿no? No que estemos a favor del aborto significa que, o sea, que queramos que todo el mundo aborte, pues no, o sea, cada quien puede decidir a partir de sus condiciones, de su situación, ¿no? No sé, o sea, no, por ejemplo, yo a estas alturas de mi vida, ¿no? Si tuviera un embarazo, pues no abortaría porque me gustaría ser madre, pero pues eso no implica que diga o que o sea, que lastime la libertad de decisión de otras personas, ¿no? Cada quien debería de poder decidir, pues desde su posición y su situación, pues que quiere con su vida y que quiere con su cuerpo, ¿no? Justo iba a comentar eso, yo conozco muchas personas que están a favor del aborto, pero que inclusive esas mismas personas no lo hacen. Uh-huh. Al final es una decisión de cada persona, ¿no? En este caso de los papás, alguna vez yo me lo pregunté, ¿no? También así como de, o sea, como que yo decía, obviamente muy al principio, ¿no? Cuando no entendía muchas cosas, decía, ¿por qué no al papá no le dan la opción de opinar, ¿no? Está bien, pues, ¿no? O sea, esta parte de que, pues tal vez también no deba, pues, inferir, ¿no? En esta decisión, puede dar su opinión, yo siento que sí puede dar su opinión, también la mujer lo va a tomar o no la va a tomar, ¿no? Y también está en él, pues, decir, bueno, yo no compatibilizo con esta persona, entonces no estás atado a esa relación. Claro, puedes cambiar de pareja, ¿no? O sea, no pasa nada. Sí, claro, porque entonces, pues eso ya es como decimos de cada persona, ¿no? Claro. Ah, No, eh, tengo compatibilidad con en esa modo de pensar, en ese modo de creencia, pues también, ¿qué estás haciendo ahí? Entonces es como de, ¿sabes? Como que cada cabeza, y lo dice, ¿no? Cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces, no, o sea, el problema aquí, y es el otro principio de la biótica, es la justicia, ¿no? Entonces, ¿cómo repartes esta justicia equitativamente a todo este universo de personas? sí, claro. Y justo por eso es como la situación de buscar la educación, ¿no? De que todos y todas tengamos la oportunidad de tomar una decisión a partir de la educación y de la conciencia, ¿no? Realmente de qué implican las cosas. Entonces creo que pues eso sería como súper bonito, ¿no? O sea, obviamente y la ética justo es lo que busca, ¿no? Idealizar las situaciones, ¿no? Y si idealizáramos nuestra situación sería que todos y todas tuviéramos la educación pertinente, ¿no? La educación sexual y seguramente, o sea, porque también esa es otra cuestión. Si tú tienes la educación, pues claro que evitas que existan más embarazos no deseados, ¿no? Pero pues no, eso no pasa. La realidad es diferente. Entonces, esa es la otra cuestión. Y también creo que eso que mencionabas de los hombres, del por qué no se toma en cuenta como la opinión o así, al final creo que también es volver o sea, regresar como a este argumento de decir, es que si no estás menospreciando la autonomía, ¿no? Y de hecho lastimando, ¿no? De cierta forma, la autonomía de la persona gestante. O sea, porque estás considerando que es más importante y la vuelves a objetivizar, ¿no? La sometes a decir, pues eres una incubadora. Y pues no. O sea, la persona gestante tiene ideas, piensa, ¿no? Siente, tiene las características de una persona para poder tomar una decisión.
creencias y todo, y manera de actuar de acuerdo Claro. a la educación y el contexto. Sí, sí, ahí totalmente de acuerdo. O sea, yo nada más lo que digo es como, o lo que decía era esto, ¿no? Pues yo no veo mal que den una opinión, al final no es una imposición. Entonces, pues si eres como en una situación más sana, no se puede decir que es una relación relativamente estable o saludable, pues como que podrías dar eso. Pero al final como en la vida, las mujeres van a tomar la decisión final. Ay, como en la vida. Escrito desde tiempos inmemoriales. Ay, sí, acá, bueno, fuera. Pero bueno. Entonces, sí, es la verdad. Pero sí, digo, y yo lo defiendo un poco porque, por ejemplo, visto desde otro punto de vista, yo no podría estar hablando contigo de este tema, ¿no? También a mí eso me limita en el hecho uno, tener una opinión, dos, cambiar mi opinión, porque la puedo cambiar en base a lo que tú me digas, argumentes y yo aprenda, ¿no? Porque también se trata como de ser inflexible, ¿no? Y también Sí, entender, porque también si se excluyen esos temas, también hacia el otro lado, pues también como que entonces nunca va a haber esta, pues no quiero llamar empatía, pero esta parte como de entendimiento, ¿no? De lo que está. claro, yo creo que también, ajá, y justo como dices, o sea, estos temas son súper importantes discutirlos porque al final dan pues más pauta a que otras personas se enteren, ¿no? Que puedan discutirlos también desde su punto de vista, ¿no? Cada quien puede tener un punto de vista diferente y no pasa absolutamente nada, ¿no? Creo que también eso es importante, que al final se enriquezca. Ahorita, pues por eso yo dije, ¿no? Voy a hablar desde la ciencia, o sea, yo no me estoy inventando nada, ¿no? No me estoy inventando lo de la gestación y cómo se da la gestación, ¿no? Pues claro que no. Porque justo, o sea, eso evita como el desconocimiento, evita el considerar ciertas palabras o ciertas cosas como malas o buenas, porque, o sea, no estamos como, o sea, diciendo todo aquí es o blanco o negro, ¿no? O sea, existe un proceso por eso. Y por eso yo te había dicho, ¿no? En la ética, pues siempre vamos a defender a la persona, pero por eso teníamos que definir qué es una persona. Así es. Ya me gustaría, para ir cerrando también, porque este tema también es tan fuerte que implica como terceros, ¿no? Y me gustó el artículo que encontré, en el que también pues el médico está implicado, ¿no? Y me acuerdo que hace unos años en Ciudad de México, creo que dentro de la legislación, que no íbamos a entrar mucho en este tema, pero lo voy a mencionar más por arriba, como que al médico lo obligaban a realizar el procedimiento. Entonces, aquí afecta esa parte de la autonomía del médico, ¿no? Y porque pues él también debería tener esta libertad de decidir si lo hace, ¿no? O sea, claro, o sea, a ver, vamos a ponernos en este modo, o sea, tal vez legislar a punto de decir, bueno, si el médico no lo quiere hacer, pues tiene la obligación de canalizarte a donde sí lo puedan hacer. Entonces, Claro. No sé si puedas comentarnos un poquito también sobre este punto que muchas veces también pasa como muy por desapercibido, ¿no? Pero sí me gustaría hacerlo. Pues mira, justo de la médica que te estaba contando, de las científicas mexicanas, que había platicado de su caso, y sí, o sea, ahí justo te das cuenta, ¿no? Había personas que obviamente, bueno, nada más sería en ese caso, pero habrá personas seguramente que pues no están de acuerdo y que no es lo que quieren, o sea, no lo quieren realizar. Y pues también está bien, ¿no? Pero creo que también es importante que esas personas, como tú bien dijiste, o sea, tengan que canalizar a alguien que pueda realizarlo. Porque también pasa mucho, y no nada más hablamos del caso del aborto, ¿no? Existe mucho la violencia, pues es una violencia, es un tipo de violencia. No me acuerdo qué tipo de violencia es, te mentiría si te digo el nombre, el apellido de la violencia porque no la recuerdo, pero pasa mucho que, o sea, nos violentan como mujeres, los ginecólogos, en su mayoría hombres, pero no necesariamente, también hay mujeres, en donde te dicen cómo llevar tu embarazo
o cómo o sea, o cómo tienes que, o qué decisión tomar, ¿no? Pues. Y entonces, obviamente, pues estás incurriendo en una violencia, a lo mejor no es penada, porque puede que no sea penada, pero al final del día, pues estás lastimando a una persona, ¿no? Y obviamente no te estás llevando por ningún lado con los 4 principios de la bioética. Entonces, creo que también es importante que estos médicos y médicas tuvieran que, pues, tener una educación, porque al final también es eso, ¿eh? O sea, creo que también tiene que ver como con las generaciones que pasan. O sea, no sé, por ejemplo, este tema yo nunca lo discutiría con mi exdirector de tesis, porque claramente no estaríamos nunca de acuerdo. Y porque tiene o sea, es una generación pues arriba de la mía, claro que no tenemos como el mismo tipo de pensamientos o moralidades desde otro punto de vista, y aunque sea científico, siempre va a poner por encima su moralidad, ¿no? Entonces creo que los médicos y médicas también tendrían que tener una educación desde la bioética, considerar que obviamente su moralidad no queda fuera de tu servicio profesional. Y yo creo que eso para todos y todas recae, ¿no? Y creo que es importante que entendiéramos que nuestro ejercicio profesional siempre va a estar, o sea, tenemos que quitar o poner a un lado nuestra moralidad para poder llevarlo a cabo, porque si no, entonces pues no estás llevando un ejercicio profesional realmente ético, ¿no? Entonces creo que también se debería de discutir, como tú mencionas, la obligación de los médicos y médicas de que en caso de que no quieran realizarlo porque están en todo su derecho y está bien, pues canalizar a otro lugar que sí, o sea, que lleve a cabo el procedimiento, ¿no? Porque al final o sea, va a ser, si bien, bueno, ahora también esa es otra cosa como el derecho que la verdad no, tal vez esté diciéndolo mal, pero se despenalizó, ¿no? Eso implica que no te van a meter a la cárcel, pero eso no implica que garantice que te vayan a hacer un aborto en donde tú quieras, ¿no? Entonces también eso es una diferencia importante, porque no te están garantizando que tú puedas hacer el aborto en donde tú quieras, ¿no? Solo que no te van a meter a la cárcel porque lo realizaste. Eso es una parte importante. Digo, ahorita, obviamente es que este tema tiene muchas aristas, pero no vamos a tocar todas. No, pero justamente en este tema ya de legislación y de proveer como la infraestructura necesaria para realizar este tipo de intervenciones, pues tiene que haber todo un soporte también psicológico que debe acompañar a la persona. Lo que dices, el acompañamiento durante el procedimiento también va, va acompañado pues de esta parte psicológica, de esta parte pues de información, porque también alguien que va a hacerlo sin estar bien informado y luego se informa y al final eso sí conflictúa con lo que piensa, pues se va a sentir y va a caer en esta depresión, o viceversa. Entonces toda esta parte de información también es importante y todo eso pues es lo que hablábamos, ¿no? Todo esto debe estar incluido en un sistema de salud integral, ¿no? Entonces tal vez sí se oye muy bonito así como de que, pues ya lo despenalizaron y todo, pero pues si no están estas herramientas también al alcance de la población, pues también estamos como proveyendo ni siquiera una solución, o sea, no estamos dando una solución a, a un problema de salud pública, nada más simplemente estamos como diciendo, pues lo puedes hacer, no te va a meter a la cárcel, pero no me importa lo demás, no te estoy dando como las herramientas. Sí, claro, yo creo que más bien implica un paso, ¿no? O sea, no hemos hecho todo el camino, pero ya llevamos un paso y creo que aquí la cuestión sería como seguir discutiendo cuáles serían como la reglamentación de cómo llevar esos procedimientos y qué implicaciones, como tú bien decías, implica garantizar, ¿no? El Estado como todo este soporte para llevar a cabo un procedimiento que fuera bien hecho, ¿no? Y o sea, que no implicara que puedes morir en el intento de hacerlo, ¿no? Entonces también eso es importante, como garantizar la salud durante todo el proceso. Sí, 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 y explicar bien, porque inclusive en lugares seguros hay un riesgo. Uh-huh. No es como pensar de que, bueno, me lo va a hacer en una clínica y no va a morir, ¿no? Puede que sí, o sea, depende también de tu salud, ¿no? Y de todo. Claro. Sí, es un tema muy así, o sea, obviamente aquí
gente lo tratamos como que muy, o sea, no muy por encima, obviamente no, porque llevamos 1 hora y media hablando de esto, pero pues nada más estamos tocando algunos puntos, ¿no? Del tema, ¿no? Ni siquiera es como de que ahorita podamos llegar a una conclusión. A la que sí me gustaría llegar sería como, pues, que todo esto se base, yo creo que en el principio básico del respeto, ¿no? O sea, respetar tanto las personas que tienen una moralidad, porque lo que decimos, es difícil quitarte esta parte, ¿no? Entonces, no todas las personas van a quitarse el disfraz y ponerse como en el punto más, pues, medio, o tratar de ser medio, ¿no? También eso, como la libertad que decías, es un poco abstracto de saber cuál es. Pero, pero sí tener este respeto, o sea, tanto las personas que están de acuerdo, que no estás de acuerdo, pero las personas que no están de acuerdo, de respetar, bueno, tú sí estás de acuerdo, pues bueno, dale, ¿no? Entonces, como diferenciar y realmente tomar tu bandera, pero con todo el respeto y al final no vas a cambiar ni a una ni a la otra persona. No. Entonces, el que va a estar en contra va a estar en contra, el que va a estar a favor, hasta que algo lo haga cambiar de opinión. Tal vez ese algo va a ser algo más fuerte que tú opinando sobre el tema. Entonces, Claro. entonces pues creo que eso es, para mí sería como también algo importante, fuera de la parte bioética, porque obviamente también la bioética, como ahorita lo hablamos, pero en la parte social sí me gustaría como también poner esto como en reconciliación, ¿no? Son temas que, pues sí, obviamente van a estar vistos desde un punto de vista muy personal y que pues nunca vamos a llegar a un acuerdo y al final lo único que hacen es como hacer más difícil llegar a un consenso, ¿no? Más bien son temas que, que hacen abrir heridas sociales. Entonces, no está chido. Sí, claro. Así como que siempre son temas que van a costar trabajo, ¿no? Porque al final son muy discutibles, cada quien tiene un punto de vista, ¿no? Entonces, pues está bien. Oye, también está bien, o sea, al final por eso somos humanos, ¿no? Entonces creo que es importante que cada uno tenga su opinión y que cada uno, pues, tome decisiones en base a lo que considera que es lo correcto, ¿no? Pero sí, como tú bien dijiste, creo que también es importante respetar al otro o a la otra y cómo toma sus decisiones. Sí. Sí, yo creo que está bien hablar de esto, no es como evitar el tema, ¿no? Porque obviamente tiene que haber una visualización de esto, tiene que ponerse sobre la mesa, ¿no? El diálogo, pero al final todo con respeto, ¿no? Al final si tú das tus argumentaciones, la otra persona te da tus argumentaciones a favor o en contra, como sea, si no estás de acuerdo, bueno, pues está bien decir, sale, aprendí lo que tú me dijiste, listo, y tal vez tú tomas algo de lo que yo dije y pues, no voy a cambiar mi manera de pensar, pero te pudo hablar y pensar, ¿no? Y no como radicalizar el discurso, ¿no? Para ambos lados, porque la radicalización de los discursos pues siempre va a no desmeritar, pero sí va a desdibujar como el trasfondo. O sea, cuando se radicaliza un discurso en cualquier sentido, en cualquier tema, como que ya es fácil como descalificar esa argumentación. No está chido. Hay que ser muy inteligente. Lo que decíamos es parte de la educación. Pues muchos problemas de la vida se resolverían con educación, información, ¿verdad? Pronto. Esa podría ser nuestra conclusión. Sí, así es. Pues muy bien. Bueno, pues vamos a grabar otro la próxima semana, que ustedes verán. Sí, ya otro tema que también, no sé si está igual de pesado, pero también está bastante interesante. Creo que es muy interesante, pero es poco, o sea, es menos controversial, ¿no? Claro. Sí, y también
lo que decíamos al principio, un poco este tema es controversial por los últimos años, ¿no? Realmente antes de los 1900 este era un tema que a nadie le importaba. Claro. Sí. Entonces, Y eso no significaba que no se hiciera, ¿no? Eso también es importante decirlo. O sea, este tema siempre se ha hecho o siempre ha existido, pero no es que se tocara, ¿no? O sea, no se hablar. Así. sí. Pues sí, claro, obviamente es que en el siglo XX hubo una reestructuración social, ¿no? En el humanista, de buscar la equidad, igualdad, y entonces en esa búsqueda de equidad e igualdad, pues salen todos estos temas, ¿no? Antes, cuando había imposiciones, como la que hablábamos, de que el esposo era el que decidía si se abortaba o no y le valía madres en qué mes, pues obviamente no era un tema, ¿no? Tema social, pues, pero ahora que no está estructurado así, pues tenemos estos temas interesantes para platicar. Pero bueno, pues muchas gracias. Lo agradezco mucho. Prometo que este no lo voy a perder. Fue tal mismo. Ok, eso espero, Carlos. Redes sociales, no sé, porque tu canal de YouTube, yo sé que ya no subes tanto. Pero... Ah, ya tiene un chorro que no subo nada en YouTube, pero bueno, si quieren clases de matemáticas, pueden buscarme como Lili Rojas. Pero sí, ya tiene un rato que no subo videos. Y en Facebook creo que me encuentran como Lili Rojas, igual que en Instagram, ¿no? Perfecto. No, pues, TikTok no tienes, ¿verdad? sí, también tengo. Bien. También es Lili Rojas. creo creo que sí. Tengo duda, el TikTok es ¿de qué? La pregunta TikTok es de bailes. es de, es de baile. Ay, el TikTok es de coreos y ya. De tendencia. Yo pensé que eran de estos TikToks como de que explicabas un tema en un No, minuto. no, el TikTok solo lo uso para divertirme. Ah, genial. Muy bien. Luego me enseñas a usarlo. Pero, No, no sí. Pero Instagram es como más de onda fashionista y Facebook es más de onda política. Ah, vale, vale. Ok, entonces si quieren ver política, vayan a Facebook. Si quieren ver fashion, te sigo en Instagram. Entonces sé que eres fashionista en Insta. Si quieren bailes, En TikTok. te digo que claramente es más joven que yo porque yo no tengo TikTok. Entonces luego me enseñas a usarlo. No, más bien mis alumnos me enseñan a usarlo. Ok, Es la ventaja de dar clases. Creo que siempre estás a la vanguardia de cualquier cosa, porque los estudiantes te dicen las cosas. justo eso me decía una amiga que da clases también. Me decía como que el ser maestra como que justo la mantiene como actualizada en esos temas, como que Sí, actualizado. te mantiene como que no te dejas como de importar, ¿no? Así como tal vez yo que diga, ay, TikTok, ¿para qué hago un TikTok, no? Y yo como que puede ser como de, voy a hacer un TikTok. Sí, claro. O sea, por ejemplo, la música también, ¿no? O sea, como que hay música que está en tendencia y así, ellos siempre saben. Entonces, o hasta los chismes, siempre te dicen como que, ¿qué chisme tienes que saber el día de hoy? Sí, exacto, ¿no? Exacto, sí. Yo, por ejemplo, mi playlist es del 2000, entonces está horrible. Bueno, No. está pero pues sí, yo no de lo que está ahorita. Es más, ni me preguntes, Karol G, algo así. Y aparte ahorita la música está cambiando como cada día, entonces es horrible porque, o sea, por ejemplo, me pasó que me desactualicé un mes y ya no sabía qué estaban poniendo en el otro. Fue muy feo. Entonces sí tienes que estar como súper rápido en actualizarte. Y ya el siguiente mes era Peso Pluma y ya. Sí, yo, ¿qué estás escuchando? Está bueno. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Ahorita nos estamos platicando, pero despido el podcast para que esto ya se cierre. Mira, aquí estamos 3 horas hablando, así que muchas gracias, gente, por seguirnos en nuestro podcast. Recuerden seguirnos en Spotify y YouTube, en nuestros otros contenidos. Tenemos Make Ruido, donde ya vamos a subir próximamente capítulos, si no es que ya hay un capítulo por ahí de esta temporada. Y pues nada, de nuevo muchas gracias y síganos por ahí en nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente. Adiós. Y ya, nosotros nos quedamos